del Intermedio. Hoy es lunes 8 de diciembre del 2014 y seguimos con nuestros invitados, ¿verdad? Así es, se encuentra con nosotros el director de Legal Enterprise de México, el licenciado Normando Granados, como siempre con temas de muchísima importancia. El día de hoy nos hablará de los derechos humanos. Bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, haciendo un abordamiento general, lo que nos es importante conocer respecto a los derechos humanos es que no es una opción, ni siquiera es una consideración de la autoridad o de cualquier otra entidad el hecho de reconocernos, hacernos valer o respetar nuestros derechos humanos. Afortunadamente en 2011, en junio de 2011, hicieron una modificación al artículo 1 de la Constitución mexicana, donde incorpora cualquier tratado, cualquier documento que incluya el reconocimiento de derechos humanos a nivel internacional que haya sido firmado por México, de acuerdo a la Constitución en el 133, las leyes del Congreso, la misma Constitución y los tratados que incluyan la firma de México deben de ser incluidos como parte de la ley de toda la Unión, que quiere decir que es una ley que se tiene que respetar en todos los rincones de la República. Respecto a los derechos humanos, podríamos nosotros considerar que son específicamente algunos muy pequeños que nos hace favor la autoridad de reconocer, eso no es cierto. La circunstancia en realidad es todo aquel derecho que por el simple momento de existir, por la circunstancia de nacer, ya vienen implícitos en la persona. Incluso los derechos humanos existen desde la concepción, que es el momento en el que el gameto toma vida y ya se considera como existente dentro del vientre materno. Por ello ya es un ente humano, es un ser sujeto y con derechos que tienen que ser respetados. Al respecto, los tratados internacionales nos vinculan, ¿cómo? Diciendo que la autoridad, que viene siendo una imposición por el conjunto de normas que integran una nación, esa autoridad tendrá que ser, para efectos de servirnos, por eso le llamamos servidores públicos, tanto al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo, al Poder legislativo, como son los diputados, senadores y demás, para efectos de ¿qué? De que nos sirvan a nosotros, porque no nos vamos a meter 120 millones de mexicanos al Congreso, no nos vamos a meter 120 millones a hacer la administración de la República y tampoco vamos a impartir justicia a 120 millones de mexicanos. Sin embargo, todos ellos están para servirnos a nosotros. En una forma técnica estamos empleándolos a través de la legislación, diciendo te toca a ti 3 años el hecho de ejercer la facultad del Poder Legislativo, te toca a ti 6 años ser gobernador, te toca a ti 6 años ser presidente de la República, pero en el ejercicio del mismo tienes que respetar, de acuerdo al párrafo 3, la vigilancia estricta de los derechos humanos, que va más allá de las garantías. Antes teníamos nada más la contemplación de garantías individuales, decíamos dentro de los primeros 29 artículos de la Constitución están las garantías individuales y nos vamos en amparo en caso de que no lo violen. Ahora no nada más está ahí, está impregnado en toda la Constitución y todos los instrumentos de orden internacional que reconocen los derechos humanos. Por lo tanto, tú, los menores, los mayores, los adultos, todos tienen derechos que son exclusivos de la persona, por eso se llaman inalienables, intuite persona, que quiere decir la persona por existir los tiene. Y el respeto de los mismos es obligación de todas las autoridades y tenemos mecanismos tanto nacionales como internacionales. Nacionales hablamos del juicio de amparo, internacionales hablamos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la misma Corte Interamericana, que ya no nada más se va sobre la autoridad responsable que violó los derechos humanos, sino se va contra el país sede, en este caso la entidad mexicana, por el hecho de no haber validado, respetado, investigado y sancionado a aquellos que hayan violentado los derechos del pueblo. Y la Corte Interamericana se pronuncia y tiene la obligación el país de hacer cumplir los derechos violados o restituir en el goce. Hablamos de los 43 de Ayotzinapa, va a resultar una recomendación a nivel Corte Internacional que va a vincular a México y nos va a resultar en un pago de reparación de daño increíble y nos van a resultar en muchos otros eventos. ¿Por qué? Porque la autoridad pareciera ser que es omnipotente y no respeta ni considera el límite que establecen los derechos humanos para que la persona se encuentre de estar arriba de la autoridad y nosotros abajo en un nivel de equilibrio. Ese supra-infra lo nivelan los derechos humanos y lo nivelan los instrumentos constitucionales. Para esto nos apoya Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Comisión Estatal de Derechos Humanos
de manera de conocer directamente la violación. Sin embargo, no tienen una situación vinculatoria, que decir, yo te puedo forzar a que lo hagas. Actualmente se ha modificado la Constitución para que la Comisión de Derechos Humanos, tanto estatales como nacional, puedan ser vinculatorias, quiere decir, te puedo obligar. Ya soy un ente autónomo, te puedo obligar. Sin embargo, si no sucede así, tenemos el juicio de amparo, tenemos el juicio de reconocimiento de derechos ciudadanos en materia electoral y tenemos los instrumentos internacionales como son las quejas y las visitas in loco, que quiere decir se constituyen en el lugar donde estén sucediendo los hechos de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hace unos días escoltaron a los estudiantes. Entran, están violando las leyes, están violando sus derechos. ¿Cuál es su opinión respecto a eso? Cuando lo tocaste, hice una pausa para no decir una cosa fuera de lugar de la televisión, pero la Comisión Nacional de Derechos Humanos puso una valla y todos se identificaron con una chamarra blanca que decía ahí atrás CNDH para efectos de escoltarlos. No, ellos deben de estar vigilantes para efectos de que los derechos humanos no sean vulnerados, pero no nada más los de los marchistas, ni de los anarcos, ni de ese tipo de gente antisocial, sino de los mismos ciudadanos civiles que están en sus negociaciones, en sus restaurantes, en toda la vía pública, los mismos automovilistas que son lesionados en sus derechos, ¿sí? Y el hecho de que sea de un particular a otro particular no implica que no exista violación de derechos humanos. Por supuesto que existe violación de derechos humanos, independientemente de las acciones civiles y penales que puedan surgir. El hecho de que se hayan colocado así de forma simbólica es porque les hizo ruido el evento de que se violan los derechos de los marchistas. Momento. El derecho de una persona concluye donde comienza el de los demás. A mí me vulnera mis derechos el hecho de que pongan una manifestación e interrumpan el tráfico en una vía pública. Bajo ese orden de ideas, si ellos lo interrumpen y caen al margen de la ley, deben ser sujetos de la ley. Entre ellos tiene que haber una intervención directa de la policía por el caso de flagrancia. Si yo estoy violando una sanción penal como es el caso de interrumpir una vía pública, si estoy lesionando patrimonio nacional como la puerta del Palacio Nacional, si estoy lesionando los derechos de otros sujetos al lastimar sus vehículos o sus propiedades, estoy cometiendo un delito en flagrancia. Si la policía no actúa, está siendo omisa y es responsabilidad de la policía. Pero yo no voy a permitir que cada vez que se les ocurra manifestarse vengan y latrocinen o vandalicen mi comercio o mi casa. Por lo tanto, si yo en un momento dado repelo una acción de esa, estoy actuando en justo derecho. Si se me mete uno de esos machistas en mi negocio y hace actos vandálicos, yo le doy un disparo, estoy actuando en ejercicio de mis derechos. Ojo, todo derecho tiene una limitación, pero las excluyentes de responsabilidad son: si estás vulnerando mis derechos y no interviene la autoridad, yo tengo que hacerlo, aun cuando no deba tomarse la justicia en propias manos. En ausencia de la autoridad, precisamente uno tiene que actuar y después uno tiene la excluyente de responsabilidad, que es la defensa de un derecho propio. Así es, fue algo que se estuvo hablando mucho ahorita, ¿no? Por ejemplo, ellos cuando se manifestaban afectaban a locales, tiendas y todo, entonces era algo en lo que la gente como que estaba muy inconforme. Dicen, son libres de expresarse, manifestarse y todo lo que quieran, pero que si quieren afectar a alguien o quieren hacerse presentes, a quien deben de hacerse ver es a las autoridades, ¿no? Que en todo caso no están cediendo, por así decirlo. Yo te voy a hacer un comentario quizás sarcástico, pero los derechos humanos son para humanos. Ese tipo de acciones animales, como se llama de otra manera, no debería de ser cubiertos por esto y ponerles una valla para que vayan haciendo su comparsa. ¿Entra ahí como que la palabra discriminación? Discriminación no, más bien están privilegiando los derechos de una serie de sujetos antisociales inconformes contra todo, como verás a los del Politécnico, se lo digo en su cara, son unos inconformes contra todo. Ninguna les embona y sabemos perfectamente en Tabasco lo que significa. El hecho de que tú tengas la garantía de manifestarte y de libre tránsito no implica que puedas transgredir las de los demás, porque es derecho para todos. ¿Sí? Yo puedo manifestar siempre y cuando no lesione tus intereses. Puedo transitar siempre y cuando no interrumpa o lesione tu derecho de tránsito. Es mi derecho a manifestarme sin afectar los derechos de los demás. Por supuesto, una marcha pacífica. Hay muchos que marchan pacíficamente de forma civilizada, que toman su carril, que van escoltando, como las mismas procesiones que dan la Virgen de Guadalupe. Hasta la misma policía los va escoltando, no causan daño. ¿Por qué? Porque son gente, al menos con dos dedos de frente y civilizada. Los demás deberían de estar en una jaula porque el comportamiento que vemos en las imágenes de televisión nos damos cuenta precisamente de que no se trata de seres humanos.
Claro, ya están tocando el límite, prenderle fuego a lugares, ¿no? Rayar, romper ventanas, meterse incluso a robar. Lanzarle bombas molotov a la policía, no me pueden decir que no es un homicidio en grado de tentativa. Claro. Entonces, eso es un delito grave, ¿sí? Por lo tanto, si yo no restringo la seguridad de esta persona y no los agarro, no los detengo, estoy faltando a mi obligación de cumplir, respetar y hacer respetar la Constitución. Entonces, en esta manifestación cayó en un error la Comisión Nacional de Derechos Humanos en mostrarse de manera diferente, en esta ocasión vestirse de blanco y teniendo logotipos diciendo que ellos representaban. ¿Hicieron mal en hacer eso? Incluso en los observadores internacionales de derechos humanos tienen un identificador para efectos de que no sean lesionados ni detenidos por la policía como parte de los contingentes. Ellos está bien que se identifiquen, pero no hacerles valla para que nadie los toque y ellos puedan hacer todas sus cosas. Quizás se malinterpretó o quizás lo organizaron logísticamente mal, pero Comisión de Derechos Humanos está para atender en respuesta a, no preventiva ni coaligadamente con las personas que se están manifestando. Serían como que cómplices. Sí, se están prestando al juego de ellos, ¿no? Yo no te puedo decir que no, pero sí. Yo me metería 2, 3 que de ellos en la cárcel junto con los manifestantes. Y los responsables, ¿no? Que se vayan también, pues están violando. Sobre todo la policía que no interviene por miedo de que derechos humanos se están violando. Oye, tú tienes tu obligación, si no conoces la ley como para ser policía, mejor entrega tu placa y regrésate a tu casa, ¿no? Porque si no, yo no puedo entregar mi seguridad ni la protección de mis derechos a un policía que no sabe en qué momento puede intervenir. Muchísimas personas tuvieron como que acciones confusas porque ya no sabían en qué momento actuar o no saben en qué momento vienen y te atacan o en qué momento te defienden, ya no sabes quién estaba en contra de quién. Hubo un momento en el que todo se hizo una revolución. La confusión surge en la misma confusión de la autoridad para proceder. La policía está como un margen preventivo de la comisión de delitos en flagrancia, la protección inmediata, la acción presencial para evitar la ejecución de delitos. Pero si yo veo que está cometiendo un delito, incluso como particular, yo puedo asegurar al sujeto y ponerlo a disposición de las autoridades. Pero si la misma policía no interviene, pues yo como particular menos. Pienso que están actuando adecuadamente y que la policía no interviene porque están bien. Eso no es cierto, eso es un país retrógrado. Aquí necesitamos policías capacitados y que tengan el valor y sobre todo el respaldo de sus mismos jefes. ¿Por qué? Porque si yo me mandan como antimotines, contengo o detengo sujetos que están manifestándose de forma violenta y al rato los echan para afuera y a mí me inician un procedimiento, pues yo mejor dejo que pasen las cosas, ¿no? Las autoridades en realidad deben de ser los mandos superiores los que tengan la capacidad para poder sostener la actuación de sus miembros inferiores. Ok, licenciado Normando Granados, le damos las gracias. Esta es su casa cuando usted guste. Como estos temas, incluso nos pueden hacer los comentarios a través de nuestras redes sociales de qué temas le gustaría que nos platicara, que nos sacara de nuestras dudas. Le reitero, esta es su casa para cuando usted guste regresar. Para extender este tema, por ejemplo, para extender otro tipo de temas, otro tipo de situaciones, le damos las gracias. Él es el director de Legal Enterprise de México, así es. Siempre nos tiene temas súper interesantes. Cada semana aquí nos arrancamos y en profundidad, ¿verdad? Nosotros nos quedamos aquí toda la hora del programa hablando de este tema, ¿verdad? Porque sí, siempre trae temas muy interesantes, muy interesantes. Vamos a un corte y regresamos. Esto es El Intermedio.